Bien, hermanos, pues vamos a empezar, vamos a llevar una plegaria a nuestro Padre Eterno por el estudio de su palabra. Bendito seas, oh Adonai, nuestro Rey del universo, que nos santificas en tus preceptos y nos ordenas dedicarnos al estudio de la Torah. Rogamos, Padre Eterno, que el estudio de tu palabra hoy traiga una gran bendición a la vida de todos nosotros, los que estamos aquí y los que están unidos también de manera virtual. Beshem Yeshua HaMashiach, te lo rogamos. Amén y amén. Bien, hermanos, esta semana hemos estado estudiando la porción de la Torah que lleva por nombre Vayigash. Vayigash, que significa y se acercó. Esta es la porción de la Torah número 11 en el ciclo anual de estudio de la bendita Torah. Recordemos que el estudio de la Torah está dividido en 54 porciones. 54 porciones que veo que ahí tienen, ¿verdad? Sus calendarios, ahí vienen, ahí están las 54 porciones. Ahorita estamos en la número 11. Tenemos pues apenas completando 11 semanas de que reiniciamos el ciclo anual de estudio de la Torah, y estamos poco a poco avanzando y ahorita acercándonos al primer objetivo, que es concluir el estudio del primer Sefer, que es Bereshit, el primer libro de la Torah, que es Génesis. Estamos a una semana exactamente. Hoy concluimos Vayigash, y a partir de que caiga la noche, hoy que comience la nueva semana, vamos a estar iniciando Vayehi, y con ese vamos a estar concluyendo el primer libro de la Torah. Entonces es un objetivo muy importante. Pero bueno, vamos a concentrarnos en Vayigash, esta parashá que hemos estado estudiando durante esta semana. Muy bien pudiéramos llamarla la parashá, la porción de la reconciliación. Muy bien podríamos llamarla la parashá de la redención, porque finalmente y después de muchos obstáculos y de muchos sinsabores y de mucho tiempo también, de muchos años, vemos que finalmente se da la reconciliación entre Yosef y sus hermanos, y se da la reconciliación en cierta manera también entre Yosef y su padre, es decir, una reconciliación entre Yosef y toda su casa. Podemos decir que es también la porción de la redención, porque es a través de Yosef, este instrumento escogido por el Eterno, que el Padre pues redime, que el Padre rescata no solamente a los habitantes de la tierra de Egipto, sino a los habitantes de toda la tierra, de aquella situación de hambruna, de aquella situación de crisis terrible, de 7 años, como había sido anunciados por el Eterno, 7 años que hubiesen ciertamente acabado con la vida de la gente en la tierra, pero bendito sea el Eterno por su misericordia y por su instrumento escogido, que fue Yosef, en quien todas las personas fueron redimidas, fueron rescatadas. Y por eso es que podemos llamar a esta porción la parashá de la redención, la parashá de la reconciliación. De hecho, el nombre Vayigash, que significa se acercó, es una alusión al acercamiento que tuvieron quienes, hermanos. ¿Quién se acercó a quién? ¿Cómo comienza nuestra porción? Judá. ¿Judá se acercó a quién? A Yosef. Así comienza nuestra porción. Yehudá Vayigash. Yehudá se acercó a Yosef. Él pidió permiso para acercarse, porque recordemos que Yosef era el virrey en la tierra de Egipto,
él estaba siempre cuidado, él tenía guardias ahí armados que lo protegían y no cualquier persona podía acercarse a él, menos aún personas que habían sido acusados de ser espías. Imagínense, los tenían bien vigilados. Gracias. Nadie de ellos podía acercarse. Entonces Yehudá pidió permiso para poder acercarse, le fue concedido, y entonces él se acercó a Yosef y se acercó para presentar una súplica. ¿Sí? Él presentó una súplica, y la súplica que hizo Yehudá ese día fue, pudiéramos decir también, la súplica que lo redimió a él. La súplica que finalmente limpiaría el alma de Yehudá, puesto que él, la súplica que hizo fue a Yosef que dejara libre a Benjamín, que dejara ir a Benjamín, y que en cambio tomara a él, que tomara su vida. Yehudá prácticamente, hermano, estaba diciendo: toma mi vida, pero deja ir a mi hermano. Y de esta manera y con esta acción, Yehudá estaba pues siendo redimido, siendo reconciliado con el Eterno. Él estaba obteniendo finalmente paz a su corazón por todo lo que él había hecho en el pasado. Pero ahora, con esta entrega, con este sacrificio que él hacía delante del Eterno, él estaba limpiando su nombre y él estaba limpiando su alma. Pero muchos siglos después, alguien diría estas palabras: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esas fueron palabras del Mashiach Yeshua. Y Judá lo que estaba haciendo era eso, poniendo su vida en lugar de la vida de su hermano. Tómame a mí, toma mi vida, pero deja libre a mi hermano. Vaigash es entonces la parashá de la reconciliación, la parashá de la redención. Pero hay una parte de esta porción en donde podemos observar lo que quizás diríamos es como algo que no encaja, como algo que en cierta manera le podría quitar ese sentido a la porción semanal. Le podría quitar un poco de brillo en cuanto al tema de la redención, en cuanto al tema de la reconciliación. Y esa parte a la que me refiero la encontramos en el capítulo 47 del libro de Génesis y en el verso 9. Ahí hay un momento muy significativo, pues nos relata la porción semanal que una vez que los hermanos supieron, o que Yosef se reveló a sus hermanos, que les dijo: a mí, Yosef, yo soy José, yo soy su hermano que ustedes vendieron, yo soy. Y una vez que sus hermanos fueron enviados para traer a su padre a la tierra de Egipto y para traer a toda su familia, pues Yosef envió carretas, envió todo lo necesario para que toda su familia fuera trasladada a la tierra de Egipto. Y cuando Jacob, el padre de Yosef, recibió revelación del Eterno, el Eterno le dijo a Jacob: no temas descender a la tierra de Egipto, todo está bien, Yosef, tu hijo, está ahí, él está vivo, y ahí en Egipto él cerrará tus ojos, le dijo el Eterno. Fíjese qué interesante, el Eterno le dice a Jacob: tú vas a morir ahí, en la tierra de Egipto. Yosef ahí va a cerrar tus ojos, pero todo va a estar bien, puedes ir tranquilo. Y Jacob hizo el viaje, llegó a la tierra de Egipto, y hay un momento muy importante, por supuesto, el encuentro con Yosef, toda esta acción de verse, de abrazarse, de decirse seguramente tantas cosas, pero el momento al que yo me refiero es cuando
Jacob es presentado con el faraón. Yosef los presenta. El faraón, que es en el escenario profético, en el escenario simbólico, el faraón es como que un representante del Eterno. El faraón a esas alturas se había convertido como en un padre para Yosef. Entonces seguramente era un momento muy especial para Yosef poder presentar a su padre Jacob con su padre adoptivo, con el faraón, y que ellos se conocieran. Y cuando esto ocurre, hay cosas muy interesantes. Una es que el faraón le hizo reverencia a Jacob. Faraón, siendo el hombre más poderoso de la tierra, se inclinó ante el patriarca Jacob. Esto es sin duda muy interesante. Pero después el faraón le hizo una pregunta al patriarca Jacob. Y de esto hablábamos en la reflexión del día de ayer. La pregunta que el faraón le hizo al patriarca fue, algunas versiones traducen de una manera simple como ¿cuántos años tienes? O ¿qué edad tienes? Y pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué le preguntó por su edad? Pudiéramos pensar, bueno, pues es algo que normalmente preguntas, ¿no? Cuando conoces a una persona, o no suena tan normal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí es normal? No, ¿verdad? No, menos a una mujer, ¿no? Imagínense. Dicen que a las mujeres el tema de la edad no les preguntes. Tal vez de dónde. Sí, no, más como, ¿cómo te llamas? ¿Tienes un segundo nombre? ¿De dónde eres o dónde naciste? Pero ¿cuántos años tienes? O sea, así a la primera, porque es como que, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Jacob, sí, yo soy el faraón. Oye, ¿cuántos años tienes? Puede sonar hasta ofensivo, ¿no? Pues, ¿por qué me pregunta la edad? Me vio muy golpeado, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero cuando vamos al idioma hebreo, cuando vamos a la raíz, ¿no? En el idioma hebreo, lo que el faraón le estaba preguntando es, de una manera, digamos así, literal, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Así literalmente. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y creo que esta pregunta realmente no venía del faraón. Creo que ese momento fue un momento inspirado por el Todopoderoso. Creo firmemente que fue el Eterno quien puso en la mente del faraón esa pregunta para el patriarca Jacob, porque era un momento crucial. Todas las cosas se estaban acomodando, hermanos, todo se estaba alineando. Y Jacob venía a Egipto a pasar lo que serían los últimos años de su vida. Y creo que el Eterno quería que el patriarca hiciera como una especie de introspección, que el patriarca hiciera un autoanálisis y ver si realmente estaba listo para entrar en esta etapa tan importante. Y por eso la pregunta tan sorpresiva de parte del faraón: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y es que explicábamos en la reflexión de ayer que en las culturas antiguas el tiempo de la vida era una costumbre el hablar del tiempo de la vida respecto a los tiempos, digamos así, de logros, a los tiempos vividos de una manera plena. O sea, la vida era contada así, por días que tú hubieses podido vivir a plenitud. Y por eso la pregunta se hacía de esa forma. Y la respuesta del patriarca es lo que pone el tema sobre la mesa. Sí, porque nuestro tema es dos formas de ver la vida.
Y el patriarca Jacob contestó, según una versión de las más antiguas traducciones que tenemos a la mano, la respuesta del patriarca fue: pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Fíjense, pocos y malos han sido los años de mi peregrinación, es decir, de mi vida. ¿A qué suena esto? A queja. Eso suena como una queja. El patriarca pudo haber dicho: ¿por qué me preguntas eso? Pero él contestó. Y la respuesta vino desde lo profundo de su corazón. La respuesta fue totalmente honesta. Una respuesta clara, una respuesta que habla de cómo el patriarca se sentía. Es como si le hubiera preguntado: oye, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo puedes tú evaluar tu vida hasta hoy? En ese momento, el patriarca Jacob tenía 130 años de edad cuando le hacen esa pregunta. 130 años de edad. Entonces, ¿cómo ha sido tu vida en estos 130 años? ¿Cómo puedes evaluarla? ¿Cómo puedes definirla en una frase así, corta? El patriarca dijo: pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Bueno, si tuviéramos que hacer un análisis de la respuesta, pocos, pues no eran tan poquitos, pero en 130 años pues ya es algo. Pero recordemos que ellos pensaban en la calidad. Él no está pensando en la cantidad de años que había vivido, sino en la calidad de su tiempo de vida. ¿Qué estaba pasando por la mente quizás del patriarca Jacob cuando respondió a esa pregunta? No sabemos, pero podemos imaginarnos. Utilizando este recurso maravilloso que el Eterno nos da, de utilizar nuestra imaginación, podemos imaginarnos. Quizás cuando el patriarca escuchó la pregunta, quizás no se apresuró a contestar. Quizás respiró profundo. Quizás pensó por algunos instantes antes de responder. Quizás a su mente vinieron muchos recuerdos de lo que hasta ese momento había sido su vida. Y acá hemos estudiado y hemos hablado acerca de lo que fue la vida del patriarca Jacob. Una vida difícil. Una vida, sin lugar a dudas, con muchos altibajos. Una vida llena de pruebas, llena de tribulaciones. Recordemos que, la Torá nos dice que desde que él estaba en el vientre de su madre, luchaba con su hermano. Imagínense. Todavía ni siquiera salía acá a este mundo y ya ahí desde el vientre de su madre estaba luchando con su hermano Esaú. Había ya una lucha entre ellos. Y aunque la Torá no nos dice cómo fueron los primeros años de vida del patriarca, podemos deducir que no fueron fáciles, porque esa lucha que tenía con su hermano se mantuvo. Lo que sí nos dice la Torá es que estos dos hermanos eran muy diferentes el uno del otro. Y la Torá nos dice que Jacob, por un lado, él fue el favorito de su madre, mientras su hermano Esaú fue el favorito de su padre.
Entonces, esto nos habla de que seguramente toda esa etapa en la vida de Jacob pues no fue nada fácil. Porque si bien es cierto, por un lado, tener la preferencia de tu mamá es algo bueno, pero el no contar con ese sentimiento de parte de tu papá, pues debe de ser algo complicado. Y podemos ver que esa animadversión que su hermano siempre sintió en contra de él, pues seguramente no fue una etapa nada sencilla. Y luego llegamos a la parte en donde la Torá nos dice que viene la lucha por la primogenitura. Y viene esa parte en donde el patriarca Jacob, de una manera audaz y puesto de acuerdo con su madre Rebeca, engañan a Isaac para obtener la bendición, para obtener la primogenitura. Y como resultado de eso, su hermano Esaú lo amenazó de muerte. Su hermano le dijo: nada más que se muera mi papá y mira, te voy a matar. Y empieza una etapa muy complicada en la vida de Jacob. Él tiene que huir. Él tiene que salir huyendo de su propio hermano para que no lo asesinara. Y tuvo que ir a una tierra que no conocía. Y tuvo que enfrentar situaciones también muy difíciles. Estudiamos esa parte de la vida de Jacob y cómo de Esaú pasó a Labán, su tío. Un hombre tramposo, que si Jacob era tramposo, bueno, su tío le daba ventaja y le ganaba a él. Y su tío Labán abusó de él en cuanto a la cuestión, a la relación laboral que tuvieron, le cambió el salario muchas veces, lo engañó respecto a sus hijas. Jacob quiso casarse con Rebeca, Labán le dio a Lea en lugar de Raquel, lo obligó a trabajar otros tantos años por Raquel y bueno, una serie de eventos complicados que el patriarca tuvo que sufrir allá en la tierra de Harán. Y después, finalmente, y otra vez, Jacob tiene que salir huyendo. Primero huyó de su hermano Esaú, ahora sale huyendo de su tío Labán. O sea, 20 años después sale huyendo de su tío. Entonces, hasta ahí la vida de Jacob, pues, llena de sobresaltos, llena de incertidumbre, llena de engaños por aquí, por allá, de trampas, de amenazas, de huidas. Luego su tío lo alcanza y lo acusa de ladrón. Y nada más porque el Eterno intervino, ¿verdad? Porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Pero nuevamente, Jacob tiene una situación difícil, enfrentando esto que su tío le decía, que se había robado sus ídolos. Jacob pronunció aquellas palabras: en quien sean hallados tus ídolos, que mueran. Y su amada Raquel tenía los ídolos. No se los encontraron. Pero dicen los sabios que eso trajo como consecuencia que Raquel muriera posteriormente de manera prematura. Jacob siguió enfrentando situaciones, siguió enfrentando pruebas en su vida. Le faltaba enfrentar a su hermano Esaú. Y por la misericordia y la gracia del Eterno, Jacob salió bien librado de ese enfrentamiento con su hermano. Hasta lo abrazó y lo besó. Hubo una aparente reconciliación entre ellos. Pero después vendría otro evento en la vida de Jacob, en donde su hija, su única hija mujer, lamentablemente sería abusada sexualmente, sería violada en la tierra de Siquem. Y eso no sería todo, sino que
dos de los hermanos de Dina, Simeón y Leví, se levantarían en contra de los habitantes de Siquem para tomar venganza por lo que le habían hecho a su hermana y llevarían a cabo una matanza que añadió mucha más tristeza a la vida del patriarca. Y una vez más tuvo que salir huyendo de esa región. Tuvo que abandonar la tierra de Siquem para irse a habitar a otro lugar, temiendo por su vida y por la vida de los suyos. Y por si esto fuera poco, nos dice la Torá que después vendría otra prueba más en la vida de Jacob: la pérdida de su hijo favorito, de su hijo amado, Yosef. Esto después de haber perdido también a Raquel, a su esposa amada. Entonces, podríamos pensar que el patriarca tenía razón al decir: pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Quizás él pensó en todo eso. Quizás a su mente vinieron como flashazos de todos estos eventos desafortunados ocurridos en su vida, de todas estas pruebas que él tuvo que enfrentar. Y quizás esas pruebas, esas dificultades fueron las que inspiraron su respuesta. Y decir: pues mi vida, la verdad, ha sido muy mala. Porque eso es lo que él está diciendo. Mi vida, la verdad, pues ha sido mala. Me ha tocado vivir una mala vida, una mala experiencia de vida. Y eso es terrible. Eso es terrible cuando alguien valora un don tan precioso como es la vida. Cuando alguien lo evalúa de esta manera. Porque la vida es un regalo maravilloso. Amén. La vida es un regalo maravilloso de parte del Eterno. La vida le pertenece a Él. Él nos comparte de su vida. La Torá dice que el Eterno sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces, la vida es un regalo del Eterno. Y quizás el regalo pues, más valioso que tenemos acá, en nuestro peregrinar por este mundo. Entonces, calificar este regalo tan hermoso, tan sublime, tan maravilloso como algo malo, pues creo que esto no debe ser del agrado de nuestro Padre. Evaluar así, calificar así la vida. Tenemos que aceptar que sí, el patriarca enfrentó muchas dificultades, muchas pruebas, pero siempre hay otra manera de ver las cosas. Siempre hay, como dicen, otra versión de un mismo evento. Y si bien el patriarca decía: pocos y malos han sido los años de mi vida, ¿cuál puede ser otra versión de esto? Lo primero que tenemos que decir, mis amados hermanos, es que la vida de cada uno de nosotros, si nuestra vida fuera vista, digamos, como una película, porque nos gusta mucho, ¿no?, la imagen de ver nuestra vida como una película. Y si esto fuera así, tendríamos que decir que el guionista o el escritor de esa película eres tú, soy yo. Es decir, que la vida de cada uno de nosotros
La historia de nuestra vida la hemos escrito nosotros. O sea, no podemos culpar a nadie. Y sería algo necio el querer culpar a otros de las cosas que nos ha tocado vivir o de las experiencias que hemos vivido. Nosotros escribimos la historia de nuestra vida. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Porque la historia de nuestra vida se va escribiendo, digamos, se va desarrollando en base a decisiones. Todo en la vida son decisiones. Decisiones que tomamos, para bien o para mal. Todos los días estamos tomando decisiones. Algunas decisiones como de rutina, algunas decisiones que podríamos catalogar como pequeñas, insignificantes o poco importantes, en comparación a otras decisiones que tomamos que consideramos muy importantes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo clasificamos nuestras decisiones entre muy importantes o menos importantes? Bueno, creo que eso lo hacemos en base a cómo va a afectar nuestra vida. Digo, no es lo mismo que decidas qué ropa me voy a poner hoy, por ejemplo, a que decidas cambiar de trabajo o a que decidas cambiar de lugar de residencia. ¿Me explico? Ahí las consecuencias sí van a ser muy distintas. Lo cierto es que todos los días tomamos decisiones. Y en base a las decisiones que vamos tomando en nuestro peregrinaje, es que nuestra vida se va escribiendo. Acá estamos personas, algunos muy jovencitos, otros que, como dicen por ahí, ya no nos cosemos el primer árbol. Pero no tenemos aquí, fíjense, no tenemos hermanos así de edad avanzada. Puro joven ahorita aquí. Sí, de veras, qué bendición. Puros jóvenes veo. No tenemos a alguien así como el patriarca, ya avanzado en edad, ¿no? Alguien que dijéramos, oye, que yo estoy escuchando oídos por ahí, como que ya mi tiempo se acerca. No, aquí puro joven. Sin embargo, por muy jóvenes que algunos puedan estar, igual pueden hacer un análisis de lo que ha sido su vida hasta ahora. Igual pueden pensar en esa pregunta que hizo el faraón y qué responderían. Probablemente alguien aquí daría la misma respuesta que el patriarca. Es muy probable que alguno dijera, pues pocos y malos han sido los años de mi vida, porque le haya tocado vivir una experiencia difícil. Sergio lo dijo, no sé si está jugando o esa sería su respuesta. Te quiero, brother. Yo sé que él ha tenido una vida complicada y está muy jovencito, ¿eh? No ha sido fácil, yo lo sé. Y quizás él podría decir así, porque la experiencia que le ha tocado ha sido dura, ha sido difícil. El patriarca con 130 años, es decir, con una gama de posibilidades mucha más amplia, con muchos más años vividos, dijo, pocos y malos.
podríamos pensar, bueno, sería absurdo que alguien joven dijera eso, pero depende de cómo ha sido tu vida. Depende cuál ha sido tu experiencia que te ha tocado vivir. Depende del entorno, depende de las circunstancias, el contexto, el trato que te han dado las personas más cercanas a ti. Y entonces, visto así, más de uno aquí podría decir, pues, creo que me identifico con el patriarca. Quizás algunos podrían pensar en sus experiencias más recientes. Quizás algunos pensarían más en los momentos difíciles de la vida. Porque mire, por naturaleza, los seres humanos somos así. Los seres humanos tenemos la tendencia natural. Esto no es para juzgar a nadie, es una tendencia natural. Esto quiere decir que la mayoría, por no decir todos, hacemos lo mismo. Recuerda el experimento del que hemos mencionado tantas veces. El experimento que se hace de preguntarle a las personas cuando tienes en una pared una mancha negra. Y un 99.9% de las personas que les preguntan, oye, ¿qué ves ahí? El 99.9% dicen, veo una mancha negra. Nadie ve la pared blanca. Nadie dice, veo una pared blanca con una mancha negra. Pero veo la pared blanca. No, nadie la ve. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra tendencia. Y eso era lo que el patriarca estaba haciendo, concentrándose en las experiencias duras, concentrándose en las experiencias difíciles de su vida. Qué bendición cuando acá hace rato que preguntó Valeria, o que dio la oportunidad de dar gracias, qué bendición que hubo muchos hermanos que dieron gracias, porque saben que, y siempre recuerdo esto, ¿no? Cuando teníamos los servicios de oración y que dividíamos el tiempo entre gratitudes y peticiones, cuando se decía, hermanos, tiempo de gratitudes, a ver, hermanos, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Y era como que no vinieron, ¿verdad? Una vez incluso escuché a un hermano decir, sorprendido, porque dijo, hermanos, tiempo de expresar las gratitudes. A ver, ¿quién va a compartir una gratitud? Y nadie. Entonces el hermano de una manera espontánea dijo, yo creo que Dios se tomó vacaciones, ¿no? Esta semana pues no hizo nada, mira, en la vida de nadie, ni una gratitud. Y entonces esto pasaba, cero gratitudes. Pero luego, bueno, hermanos, peticiones, todas las manos se levantaban. Ahí sí, ¿verdad? Todas las manos levantadas para pedir oración. Y entonces ahí salía, pues, oh hermano, yo quiero pedir oración porque estoy enfermo, tengo a mi hija enferma y yo, mire, problemas en el trabajo. Y salía toda aquella cosa de concentrarse en lo negativo. Y es natural. Es la tendencia normal de los seres humanos, el enfocarnos en las partes negativas de la vida. Y pues como que ignorar la parte buena, ignorar lo positivo, que usualmente siempre es mucho más. En comparación al ejercicio que les comentaba, así es la vida. La vida es la pared blanca. La mancha negra, pues es una prueba que estés pasando en ese momento. Pero es solamente una manchita. La pared sigue estando blanca en su mayor parte.
Nuestro problema es que no lo vemos, no nos damos cuenta de lo positivo que hay ahí. Existen entonces dos formas de ver la vida. El patriarca estaba viendo su vida y estaba haciendo un análisis de su vida muy negativo. El balance que él rescataba de su vida era algo negativo. Entonces necesitamos aprender a ver la vida de una forma distinta. Necesitamos aprender a ver la vida diferente. Necesitamos como que quitarnos los lentes negativos y ponernos unos lentes positivos. Por cierto, eso existe, yo no sabía, pero existe. Hay lentes positivos y lentes negativos. ¿Ustedes sabían eso? Yo tampoco, pero ahora que estudiaba sobre este tema, encontré ahí en Google que sí. Un lente negativo lo pones y si estás viendo, por ejemplo, un texto, como que te lo voltea. No solamente no te lo pone claro, o te lo puede poner claro, pero como que volteado. Y el lente positivo lo ves claro y como debe de ser. Entonces digo, pues quizás de ahí viene, ¿no?, esto de los lentes positivos y negativos. No quisiera ponerme unos lentes negativos, porque quién sabe cómo se verá todo, ¿no? Imagínate, viendo todo torcido, todo volteado. Pero funciona como una ilustración. O sea, necesitamos quitarnos los lentes negativos y ponernos los lentes positivos que nos ayuden a ver los aspectos buenos de nuestra vida, que están ahí mismo, que están ahí mismo dentro de los eventos que nosotros consideramos como pruebas, como tribulaciones. Ahí mismo hay aspectos buenos. Porque el Eterno, nuestro Padre, nuestro Creador, Él es especialista en cambiar las cosas. El Padre es especialista de una situación que parece, digamos, perdida. El Eterno siempre rescata algo. Siempre. Y por eso necesitamos aprender a ser así y ver las cosas de esa manera. Mire, Su Majestad Yeshua, nuestro Santo Maestro, Él apostó por nosotros. Y miren que nosotros éramos una causa perdida. O sea, la humanidad, desde Adán, estábamos perdidos. Pero el Mashiach Yeshua, Él apostó por nosotros. Y apostó su vida. El Mashiach dijo, yo creo que hay posibilidades. Yo creo que se puede rescatar algo de esta humanidad perdida. Yo creo que todavía hay manera. Y Él entregó su vida y Él derramó su sangre por esa causa. Y así nos rescató. Pero ahora tenemos el compromiso de aprender a ver las cosas como Él las ve. La mayoría no tenemos o carecemos de esa capacidad de ver más allá, de discernir las cosas, de ver el aspecto bueno de la vida. Si consideráramos, por decir la experiencia del patriarca Jacob, lo que pasó con su hermano, el ser amenazado de muerte por su hermano, el que tuviera que salir huyendo de su casa para irse a una tierra que no conocía. Visto así es algo negativo, pero ¿creen ustedes que hay algo positivo en esa experiencia? Siempre hay otra forma de ver las cosas. ¿Qué pudiéramos ver positivo, por ejemplo, en esa experiencia específica del patriarca? La Torah dice que cuando él se fue huyendo, la primera escala que él hizo
El primer lugar a donde llegó a descansar, porque yo creo que salió corriendo y no paró hasta que el cansancio lo venció. En la primera parada que él hizo, él tuvo una experiencia sobrenatural. ¿Se acuerdan? El legendario sueño, la escalera de Jacob. Si él no hubiera huido, si no hubiera salido como salió huyendo, si su hermano no lo hubiera amenazado de muerte, no tuviéramos la escalera de Jacob. No se hubiese dado el sueño tan revelador que él tuvo. El Eterno confirmó su pacto con Jacob en ese lugar al que él llamó Betel. Entonces podemos decir que gracias a la amenaza de su hermano hubo esta experiencia. Si vamos un poquito más allá, no hubiera conocido a Raquel. Su amada Raquel. De alguna manera, él pudo haber pensado, bueno, si mi hermano no me hubiera amenazado de muerte, yo no hubiese ido allá y no hubiera conocido a Raquel. Entonces, dentro de las experiencias malas y negativas, recuerde usted, el Eterno siempre rescata algo. Siempre hay algo bueno, siempre hay algo positivo. La pared blanca siempre está allí. En los años de engaño, de Labán, ¿se acuerda usted lo que el Eterno hacía? El Eterno estaba bendiciendo la vida de Jacob. Y cada vez que Labán le cambiaba el salario y que decía, bueno, no, mira, ahora las ovejas que nazcan pintas van a ser las tuyas. No, ahora las que nazcan blancas van a ser tuyas. No, ahora las que... Y el Eterno lo que hacía era bendecir a Jacob. Y aunque Labán le cambiara el salario 1000 veces, las 1000 veces el Eterno bendecía a Jacob. O sea, la pared blanca estuvo ahí todo el tiempo. Tú no tenías para qué concentrarte en las trampas de tu tío, o en las amenazas, o en los gestos. No. Tendrías que haber visto la obra del Eterno, las bendiciones que el Eterno te estaba dando. En cada episodio, mis amados, en la vida del patriarca, por muy oscuros que fueran las cosas, siempre hubo algo bueno, siempre hubo algo rescatable. Violaron a su hija, sí, bueno, no la mataron, al menos estaba viva, la recuperó, la tenía consigo. Es cierto, puede ser una experiencia traumatizante y todo lo que quieras, pero está viva. ¿Qué decir de Joseph? Aunque pasaron muchos años, 22 años para ser exactos, pero finalmente Joseph le es devuelto. Yo creo que el patriarca pudo haber hecho un balance de su vida mucho más positivo. Y si él hubiese podido ver, analizar su vida de la manera correcta, viendo la vida con los ojos de Dios y no con los suyos, su respuesta bien pudo haber sido: muchos y muy bendecidos han sido los años de mi peregrinación. Pero tendría que cambiar su manera de ver las cosas. Hermanos, nosotros no podemos cambiar nuestro entorno. Nosotros no podemos cambiar las cosas a nuestro alrededor. No podemos cambiar a las personas tampoco. Cada quien es como es. No podemos incluso cambiar las circunstancias. Pero hay algo que sí podemos cambiar, y es nuestra actitud. Y si tú cambias tu actitud, ¿qué crees? Todo cambia. El entorno cambia.
Porque cuando tú cambias tu actitud, de tener una actitud negativa y de tener una actitud pesimista, si tú cambias y tienes una actitud así, más positiva, más optimista, entonces todo cambia. Increíblemente, todo cambia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cambiar nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Puede ser que ahora mismo estés pasando tribulación. Puede ser que ahora mismo estés ese maravilloso don de poder cambiar nuestra actitud, de poder decidir. El regalo maravilloso del libre albedrío, la libertad de decidir qué queremos hacer. Lo tenemos. Podemos hacerlo, podemos echar mano de este don maravilloso y entonces hacer que las cosas sean distintas y no tener que decir pocos y malos han sido los años de mi vida, sino decir muchos y bendecidos. Hay mucha gente que de una manera mecánica también dice bendecido. ¿Les ha pasado? Hermano, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Hay mucha gente así, de qué padre. Pero sabe que mucha gente realmente no se siente así. Lo dicen como una forma así mecánica. ¿Cómo estás? Bendecido, hermano. Y no es cierto. No se siente así. Se sienten mal a veces, se sienten probados porque están atravesando por el valle de sombra y de muerte. Mire que si el salmista dice, aunque hable el valle de sombra y de muerte, es porque eso es real. Y porque hay etapas en la vida que así te vas a sentir, que estás atravesando ese lugar inhóspito donde tú te vas a sentir solo. Muchas veces en la vida te vas a sentir así, o vas a sentir que nadie te entiende, y vas a estar solo y vas a llorar y te vas a sentir infeliz y te vas a sentir amargado y muchas cosas, e incluso hasta enojado con Dios. Como bien dijo nuestra hermana, la respuesta del patriarca denotaba queja. Y era una queja contra Dios. Y hermano, no es malo quejarse. Y tampoco es malo quejarte con Dios. Es más, a Dios le agrada que abras tu corazón. Dios quiere que abras tu corazón. De hecho, la respuesta de Jacob, aunque fue, digamos, una forma negativa de contestar, pero fue honesto. Así se sentía él. Y seguramente el Eterno agradeció. Pero sabes que la perspectiva del patriarca había de cambiar en Egipto. Y él pasaría los últimos 17 años de su vida en Egipto de una manera muy distinta. Y seguramente por esos 17 años últimos de su vida en Egipto, él adquiriría la capacidad de decir, muchos y bendecidos han sido los años de mi vida. ¿Por qué él habría de vivir una experiencia totalmente distinta? Entonces el Padre no se enoja porque seamos sinceros y le digamos a Él cómo nos sentimos. O le digamos a alguien cómo nos sentimos. El Eterno es invisible. Y aunque hablamos con Él a través de la plegaria, nunca va a ser igual el que hables con una persona. Por eso es tan importante tener a un compañero, tener a una compañera con quien puedas hablar de todo y decirle absolutamente todo
cómo te sientes. Por eso acá hemos dicho en distintas ocasiones lo importante que es tener, aunque sea uno, aunque sea uno. Porque si tú tienes uno, pues uno y uno ya son dos. Y la Biblia dice que el cordón de dos dobleces no se rompe tan fácilmente. Entonces, siendo dos personas que se identifiquen, que puedan platicar, que puedan abrirse. Porque sabes que la voluntad del Eterno es esa. Así como el Padre nos dice que Él quiere que le demostremos a Él que lo amamos amando al prójimo. Así como el Padre dice que Él nos va a perdonar siempre y cuando perdonemos al prójimo. Así el Padre también quiere que tengamos a una persona acá en la cual podamos confiar, con la cual podamos hablar, con la cual podamos desahogarnos, decir cómo nos sentimos por lo que estamos pasando. Y no que digamos solamente, no, pues que hay cosas que yo solamente le digo a Dios. Sabes que el Eterno te diría, pues harías bien en platicarlo con alguien más. Él para eso envió al Mashiach. ¿Sabe que la Escritura dice, a Dios nadie le vio jamás? El unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Se ha revelado a través de la imagen de Yeshua. El Eterno se nos ha revelado. Y sabe que el Mashiach dijo, antes de irse, porque el Mashiach se fue. Él vino, él estuvo acá, pero él se fue. Pero antes de irse, él dijo algo muy interesante. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué dijo eso? ¿Sabe cómo es que Él está aquí? A través de nosotros, a través de las personas, porque Él pasó la estafeta. Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen la responsabilidad de ser como yo, de actuar como yo, incluso de pensar como yo. Sobre eso, el Rab Shaul dijo, tenemos la mente del Mashiach. Tenemos la mente del Mashiach. Entonces, Él está aquí, en este mundo, en sus discípulos. Y por eso, lo que haríamos por Él, tenemos que hacerlo por nuestro prójimo. Todo lo que hagan con mis hermanos, los más pequeños, dijo el Mashiach, conmigo lo hacen. Entonces también funciona en ese sentido, debe funcionar en ese sentido. Y abrir nuestro corazón con alguna persona, que tengamos a alguien así. El faraón en ese momento se convirtió en esa persona. La respuesta de Jacob seguramente sorprendió a más de uno, pero fue honesta. Y lo acababa de conocer. Pero él sintió que el faraón en ese momento estaba representando a Dios. Y así fue. Tenemos que, hermanos, liberarnos de las cosas negativas. Tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia, dice la Escritura. Pero tenemos que despojarnos también de las cosas que nos han estorbado para poder disfrutar de la vida. Si queremos verdaderamente aprovechar el tiempo que nos quede de vida, tenemos que aprender a echar fuera y a quitarnos todo lo que hasta ahora nos ha estorbado. Sean traumas, pues estoy seguro que muchos de nosotros tenemos traumas. Entonces tenemos que despojarnos de los traumas. Tenemos que hacer a un lado las malas experiencias. Quitar los malos recuerdos. Y enfocarnos en las cosas buenas. Enfocarnos en las cosas positivas.
que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Aprender incluso a descubrir los aspectos buenos dentro de las cosas que nosotros hemos considerado como pruebas. Descubrir lo bueno, aún en esos momentos terribles. Que eso ya es mucho decir, pero es posible. Tenemos la mente del Mashiach, sí se puede. Recuerden que la Escritura dice que el Mashiach, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El Mashiach encontró la manera de ver lo positivo en el peor momento de su vida acá sobre la tierra. Nosotros también podemos hacerlo. Entonces hay que descubrir la manera positiva de ver la vida y despojarnos de todas las cosas negativas para poder ver lo que el Eterno quiere que veamos. Concentrarnos en eso. Y cuando llegue el momento, nosotros podamos decir con toda verdad desde el fondo de nuestro corazón: muchos y bendecidos han sido los días de los años de mi vida. Shabbat Shalom para todos, y que el Eterno nos conceda esta gracia de poder aprender estas cosas espirituales tan importantes que sí le pueden dar un rumbo muy distinto a nuestro peregrinar por este mundo. Bendiciones a nuestros hermanos virtuales a la distancia. Les saludamos, les abrazamos y nos vemos más tarde.